nos ayuda a entrar en tema este concepto. Entonces ahora tenemos que en la Biblia vamos a utilizar el concepto de santo usado de distintas maneras. Por ejemplo, va a haber utensilios santos, va a haber personas santas, etcétera, que va a estar asociado al uso religioso, al uso de las cosas del templo, ¿sí? O al uso de las cosas de Dios. Esta utilización de la palabra como algo separado para Dios trae como consecuencia el significado ético y moral de que santo implica a alguien que es moral. Un inmoral no es santo. Por eso es que ahora ya no usamos la palabra Kodesha para una ramera, porque hoy, que no estamos en los tiempos del Génesis, ya nos choca, porque está asociado absolutamente la palabra Kodesha a lo que tiene que ver con el uso de Dios, con el uso del templo. Entonces hoy a nadie se le ocurriría llamar Kodesha a una ramera. Ya el concepto cambió, evolucionó, el significado cambió, ¿sí? En este concepto ahora, entonces podemos entender algunos versículos. Vamos a ir viendo algunos versículos que acá les separé recién mientras estábamos tomando el mate. Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:1. Este versículo me gusta usarlo de entrada. ¿Por qué? Porque este versículo me aclara que la santidad no es optativa. El concepto de santidad, que incluye el concepto ya ético-moral, ¿no? Este concepto de que santo es algo apartado, o algo que se aparta de qué, se aparta del pecado, se aparta del mundo, se aparta del mal. Este concepto ético, ya religioso, moral, de santo, en el buen sentido de que es algo apartado, es necesario, es decir, no es optativo para el Hijo de Dios. La santidad es la regla en el Hijo de Dios, porque sin santidad no se es Hijo de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, la santidad no es optativa, no es una elección, no es algo para algunos. Y acá volvemos a romper el concepto católico. El santo no es para un iluminado entre 7.000 billones de personas. Santo es el llamado que tenemos todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios hemos sido llamados a la santidad. Vamos a entender ahora, en este contexto, Filipenses 1:6. Y Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este concepto ahora me introduce una idea que tengo que sumar a la de Kodesh, de la que vimos, que es el concepto de algo progresivo. Los hijos de Dios somos la justificación no es progresiva. La justificación es un acto de Dios. ¡Pum! Si me convertí, fui justificado. La justificación es un acto instantáneo, si yo quiero decir. Es decir, nací de nuevo y fui justificado. Fui declarado justo. La justificación es un acto. ¡Pum! Ocurrió. Ya está. No es algo progresivo, la justificación. En la santidad, en la santificación, ahora me entra este versículo que me sirve para ver de que yo soy, dice, estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. La va a perfeccionar, no se desesperen. Yo sé que peca, yo sé que se equivoca, yo sé que tu esposo te grita y a veces te habla mal, yo sé que tu esposa no te cocina lo que querés, yo sé que tu hijo, no sé, lo que fuere. Pero tenés paciencia, porque están en un proceso. Ese proceso todavía no terminó. Cuando critico a mi hermano, porque, bueno, pará, vos ten en cuenta que él está en un proceso que todavía no terminó.
Todo, y la justificación es un acto, ya está. Pero la santificación es algo que es progresivo, hay un proceso. Y ese proceso va a continuar durante toda nuestra vida y va a acabar el día que partí con el Señor o el día que el Señor venga por mí. Si es que Dios viene a buscar ahora a su iglesia y nos vamos todos. Aleluya, qué lindo sería. Estamos en un proceso, Filipenses 1. Ese verso me ayuda a entender esto del concepto de proceso. Entonces, la santidad es algo que no es optativo y que ya tengo el concepto que es un proceso, hay un perfeccionamiento, cuyo fin ya lo conocemos, que va a ser cuando alcance la imagen de Cristo, ¿no? Romano dice, para siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Algún día seremos como Jesucristo. Mientras tanto, estamos en proceso. Ténganme paciencia. Estamos en proceso. Ahora, vamos a Romanos 1:7. Y fíjense lo que dice Romanos 1:7. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, el llamado que nosotros tuvimos cuando recibimos el llamado que nos llevó a la conversión, es un llamado a la santidad. Fuimos llamados a ser santos. No fuimos llamados a cobrarle repuestos que no le pongo en el auto a mi cliente. No fuimos llamados a cobrarle como abogado, como un ejemplo más mío, a cobrar trabajos que no hice. O viajes para ver un expediente que no fui a verlo. O sellados que no tuve que pagar. La viveza criolla es fantástica para esto, ¿no? Todo el mundo cobra algo que no hizo. Un peaje que no pagó, un repuesto que no puso. Bueno, nosotros no fuimos llamados a esto. Nosotros fuimos llamados a ser santos, a ser separados, a ser distintos, a no tener nada que ver con el mundo, a no ser como el mundo es. Ese es nuestro llamado. Otro ejemplo, 1 Corintios 1, verso 2. 1 Corintios 1, verso 2. Y dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santificados en Cristo. Volvemos a esto que explicamos cuando explicamos lo que es la unión con Cristo, que es la preposición en. En es dentro de. Santificados dentro de Cristo. Por eso es que la santificación tiene directa relación con la justificación. Porque yo fui declarado justo en Cristo. La justicia de Cristo se me imputó a mí. Tengo mi santificación, mi sello de santificación inicial. Fui separado del mundo. Fui separado de los pecadores, del mundo. Ahora soy un hijo de Dios. No solo santificado en Cristo, dice 1 Corintios, sino que dice llamados a ser santos. Y no algunos. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Es decir, no es que va a haber algunos santos. Todos los que invocan el nombre del Señor son llamados a ser santos. Vuelvo al tema, la santidad no es optativa. Este concepto de llamados a ser santos no es exclusivo del Nuevo Testamento. Ahora puedo ir al Antiguo Testamento y ver, por ejemplo, que en Levítico 27 ya dice, santificaos, pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Sean santos, porque yo soy santo, dice Dios. Fuimos llamados a ser santos. Santidad a Jehová es una de las cosas que decía, ¿qué cosa?
el famoso gorro que se ponía, ¿no? En la frente, el santidad a Jehová. Bien, ahora que entendimos esto, voy a pasar a leer algunos versículos que si no los explicamos como hasta ahora, los entenderíamos mal. Ahora que entendí que ser santo implica ser separado, ahora que entendí que ser santo tiene que ver con estar separado del mundo, separado de las ideas del mundo, separado de la filosofía del mundo. Por eso es que tengo que entender que yo como hijo de Dios no puedo dejarme influenciar por lo que el mundo piensa. ¿Por qué? Porque las ideologías del mundo, si son opuestas a lo que la palabra dice, es algo de lo que tengo que separarme. Por más que sea normal para todo el mundo pecar, no lo es para mí. No puede serlo para mí, porque yo soy separado del mundo. Entonces acá viene lo que nos duele, porque a veces uno piensa en pecado con pecados importantes, pero por ejemplo, el mundo podrá evadir todos los impuestos que quiera. Yo como hijo de Dios tengo que cumplir cumplir con la ley. Y dice Dios que tengo que respetar las autoridades, tengo que obedecerlas. Yo como hijo de Dios no puedo evadir impuestos. Y acá metemos la pata. Y doy un ejemplo. Yo me vine con la BTV vencida. Yo no puedo hacer eso. Yo no tendría que hacer eso, porque yo soy hijo de Dios. Yo tengo que salir a la calle con la BTV hecha. ¿Por qué estoy tan preocupado en que la quiero hacer? Porque yo no quiero andar así. Y todo, como si fuera poco, a veces especulamos todo, ¿no? Y bueno, el Señor me bendijo, no me hicieron la multa, porque, bueno, bárbaro, todo bárbaro, pero en realidad vuelvo a decir, Dios de mí quiere que yo ande con la BTV para que haya un ejemplo, ¿sí? Para poner un ejemplo de algo que es chiquito, pero que en realidad yo estoy violando la ley. De alguna manera estoy en pecado, por más que sea la ley del hombre, yo estoy violando una ley. Y Dios me manda a respetar y a cumplir las leyes, ¿sí? Entonces, ahora que entendí este concepto, puedo ahora entender que entonces, cuando en la Biblia, porque vamos a estudiar dentro de un ratito, si es que llegamos ahora, si no para la próxima charla, que el agente santificador no soy yo, el agente santificador va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me santifica. Y una de las cosas que vamos a ver es que el jabón limpiador, por así decirlo, con lo que a mí me va a limpiar es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me exhibe el pecado. La ley de Dios es palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios está la ley. La ley dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y yo sé que no puedo andar sin la BTV porque la palabra me lo dice. Aunque no hable de BTV, pero me dice otras cosas. No sé si se entiende. Entonces yo tengo que saber esto por qué está mal. Porque la Biblia lo dice. Entonces, de alguna manera, el jabón limpiador va a ser la palabra, porque la palabra me exhibe el pecado y a su vez la palabra me limpia el pecado. La Biblia va a ser el espejo en el que yo me veo la suciedad y a su vez va a ser el jabón con el que el Espíritu Santo va a limpiar mi suciedad. ¿Se entiende? La palabra de Dios va a tener una doble función. Un espejo que exhibe el pecado al ver que está prohibido. ¿Por qué yo sé que esto es pecado? Porque está en la palabra de Dios, punto, ya no hay discusión. Si la palabra de Dios dice que es pecado, es pecado. La boca, para los hijos de Dios la boca se cierra, ya no hay más discusión, cerramos la boca, está mal. Entonces, ahora que sé que es pecado, el Espíritu Santo se va a encargar de darme la fortaleza en la palabra, la promesa de la palabra, lo que yo necesito en la palabra para encontrar la fuerza que necesito para limpiar ese pecado de mi vida y erradicarlo de mi vida. Entonces, el agente que me va a santificar siempre es el Espíritu Santo, el espejo en el que voy a ver mi pecado va a ser la palabra y el jabón limpiador va a ser la palabra. Para entender esto, cuando te ungimos a vos, prediqué lo que era la consagración de sacerdote, ¿no? Ojalá hubiera encontrado ese bosquejo para la clase de hoy. Ahí, ¿quiénes estuvieron cuando ungimos a... ¿Tuviste vos? ¿Quién más estuvo? Levanta la mano. Vos, bueno, ese día ¿se acuerdan que hablé de los ropajes?
Esa predicación es muy linda. Lamento no haberla encontrado porque la quise buscar para hoy y no la encontré y no tuve tiempo de prepararla. Pero ahí, ese día, yo expliqué cómo Dios consagró a los sumos sacerdotes, utilizando a Moisés. Moisés era el agente consagrador, santificador, por así decirlo. Y quienes eran santificados era el sumo sacerdote, o sea, Aarón y sus hijos. Y fue todo un proceso donde la persona recibe la santificación. Y acá entonces yo vuelvo al ejemplo para entender esto, el concepto este. Cuando yo era chico, otro siglo, otra época, donde los padres tipo 6 de la tarde volvían a su casa. Hoy todo el mundo labura hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero en esa época a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya se llegaba de trabajar a la casa, ya no se laburaba hasta esa hora. Y yo obviamente estaba potreando en la calle hasta esa hora. ¿Qué hacía tipo 5:30, 6 menos cuarto, mi vieja querida? Me llamaba para que me volviera de la calle a la casa. ¿Por qué? Porque me tenía que bañar. ¿Y por qué me tenía que bañar? Porque yo tenía que estar limpito cuando venía papá. Me explico, es decir, en esa época el respeto al padre era, llegaba mi papá y nos tenía que encontrar a los tres, lavadito, planchadito, limpito, para darle el beso a papá que llegaba de trabajar. Era la bienvenida al papá, era ese. Y que además ese momento era hermoso, porque generalmente mi viejo, por más que siempre fue pobre, nunca fue un grande, aunque sea un caramelito nos regalaba. ¿Me explico? Y uno estaba esperando el beso y el caramelito, ¿no? El regalito del viejo. Pero uno tenía que bañarse, tenía que ponerse. Y la verdad que cuando mi vieja me llamaba, ¿qué hacía yo? Me escondía. ¿Por qué? Porque no quería bañarme ni cambiarme, porque yo sabía que si me cambiaba no podía seguir potreando. El bañarme era el fin del potrero, era el fin de tirarme al suelo, era el fin de jugar, era el fin del juego. Ya a partir de ahí la cosa cambiaba. Si uno jugaba era un juego de mesa, pero no podía andar tirándome al piso, porque ya estaba vestido y con la ropa que se vestía para recibir a papá. Entonces, a ver, en ese ejemplo, el que yo lo uso porque es hermoso, mi mamá es el Espíritu Santo, que me quería limpiar, me quería hermosear. ¿Para qué? Para la presencia de papá, Dios. ¿Me explico? ¿Y quién era yo? El creyente. ¿Que qué quería? Se escondía, porque quería seguir potreando. Tal cual, no sé si me explico. Ahora, yo hacía algo para hacer lavado y no, lo hacía mi mamá. Me bañaba, me mandaba, en realidad yo ya me bañaba solo, pero quiero dar la imagen, no la idea. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la santificación? Es no esconderme de la vieja que me quiere bañar. ¿Qué es lo que yo que hacía? Me escondía de la vieja porque quería seguir potreando. Entonces, hoy, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la santificación? Tengo que no esconderme del que me quiere limpiar, que es el Espíritu Santo. Y entonces tengo que evitar todo lo que me saca de la presencia del Espíritu Santo, que es el que me quiere hermosear y santificar. Entonces ahí es donde vemos el problema de estar siempre ocupados, aún dentro de las cosas de la iglesia, ¿no? ¿Me pones un poquito de esto? ¿Por qué? Porque hay veces que creemos que el activismo en la iglesia nos santifica y no tiene nada que ver. Entonces los lunes reunión de varones, los martes reunión de mujeres y los varones cuidan a los chicos. Entonces, y los miércoles reuniones de discipulado y los jueves de célula y los viernes no sé qué y 4 reuniones al mismo tiempo y sábado y cuando me quiero dar cuenta tengo los lunes 3 reuniones, los martes 3 reuniones, los miércoles 5 reuniones, los jueves 8 reuniones, los viernes 9 reuniones, los sábados 4 cultos, los domingos 3 cultos y además atender los discípulos. Entonces me llené de tanta actividad y de tanta cosa y de tanto que no tengo tiempo de estar en la presencia del Espíritu Santo, que es el que me quiere santificar. Entonces hemos reemplazado un proceso espiritual de buscar la presencia del Espíritu Santo, de estar en la presencia del Espíritu, porque ahí es donde Él me santifica. Cuando yo estoy a solas, en esa intimidad que estoy a solas con Él, porque el proceso de santificación no se da en grupo. Porque en grupo uno está en un proceso de adoración, de culto, pero no de santificación. Porque el proceso de santificación implica a veces quebranto,
implica a veces cosas duras. Y el Señor es muy respetuoso, no nos hace esas cosas en público, las hace en privado. El Señor necesita redarguirme de pecado y le gusta hacerlo en privado. Porque es donde yo puedo quebrarme y yo puedo orar y puedo tirarme al suelo a llorar sin pasar papelón a veces. No sé si me explico. Al Señor le gusta eso. El Señor es respetuoso de esas cosas. A veces lo hace en un culto. ¿Por qué no? Porque descendió la santidad de Dios y entonces uno cayó al piso. Pero lo normal, que el proceso de enseñanza y de santificación y de perfeccionamiento, el Señor lo haga a solas. Y cada vez que nosotros nos escondemos, como yo de la vieja, cuando no quería que me bañarme porque llegaba mi viejo, y llegaba al punto que hasta me he escondido bajo la cama, para que no me encuentre. Y entonces si no me veía, me iba a buscar al fondo, yo tenía 10 minutos más para salir a potrear. Aunque sean 5 minutos, pero eran 5 minutos más para jugar, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy tenemos que entender. A veces hoy, para poner un ejemplo de no un pecado directo, pero a veces nos gusta seguir lleno de actividades y de cosas para hacer que nos hace sentir importantes, porque soy el líder de la célula, porque soy el que da la enseñanza, porque soy el que predica, o soy el que toca la guitarra. Nos hace sentir bárbaro. En realidad, yo lo que necesito es estar en la presencia del Señor donde me humilla. Y a veces eso implica soledad, implica intimidad, implica estar a solas con Dios. Entonces, ahora que yo entiendo este proceso, ahora sí puedo leer algunos versículos que si yo no tengo esta explicación los podría entender mal. Como por ejemplo, Juan 3.3. 1 Juan 3.3. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces acá ahora tengo que explicar esto. Pues acabo de decir que yo no me puedo santificar a mí mismo. Yo no me puedo purificar. Y ahora la Biblia dice que me purifica a mí mismo. Entonces, ¿cómo entiendo esto? Esto, lo que yo tengo que entender que acá, lo que me está diciendo es que yo me tengo que apartar. Yo no puedo santificarme a mí mismo. Pero yo sí puedo separarme del mundo. Sí puedo ocuparme de recibir la menos contaminación posible. Sí puedo elegir las películas que veo. Sí puedo elegir los libros que leo. Sí puedo elegir los lugares a donde voy. Sí puedo elegir la ropa que me pongo. O sea, yo puedo ocuparme dentro de lo que a mí me toca, en lo que yo puedo, de separarme lo que más pueda para ser contaminado lo menos posible. ¿Se entiende? Entonces este concepto de el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, tiene que ver con se separa a sí mismo. Volviendo al lenguaje de Pablo, se considera a sí mismo muerto al pecado. ¿Se entiende? Otro versículo que lo tenemos que entender en este contexto. Primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Si yo leyera este versículo sin la explicación previa, pareciera que la obediencia me santifica. Porque dice literalmente, purificado vuestras almas por la obediencia, ¿sí? Bueno, vuelvo al tema, no es la obediencia lo que me santifica, sino que porque estoy santificado, obedezco. Ahora, redactado de esta manera, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere recalcarme el apóstol que lo que yo no puedo es separar la santidad de la obediencia. Lo que yo no puedo es creerme, inventarme, comprar la versión de los falsos profetas que yo puedo pecar y ser santo al mismo tiempo. Lo que está el apóstol Pedro, tratando de mostrarme es que, ojo, no te confundas con los falsos, que lo que te están diciendo es que podés ser santo, separado, pero al mismo tiempo estar pecando, al mismo tiempo estar desobedeciendo. Que tiene que ver con esto del gnosticismo que explicábamos hoy, que es que yo puedo pecar con la carne, pero mi espíritu está separado. No tiene nada que ver. Entonces la carne es pecado, yo puedo ser infiel, puedo adulterar,
puedo ser homosexual, pero no importa, porque mi espíritu está consagrado a Dios. Bueno, este versículo lo que quiere el apóstol Pedro ahora que acá es evitar ese error. No quiere significar que la obediencia me santifica, porque vuelvo a decir, si por la obediencia yo me santificara, ¿para qué vino Cristo? Sino lo que quiere es ligar la obediencia a la santidad para que nadie piense en los falsos que andan diciendo por ahí que yo puedo ser santo y pecar al mismo tiempo. O sea, que puedo ser santo y desobediente al mismo tiempo. Como esto los gnósticos lo decían y lo enseñaban, tenían que volver a ligar la obediencia con la santidad. ¿Se entiende? ¿Por qué está más claro en Pedro que en Pablo? Porque en realidad este problema de los gnósticos lo tuvo más Pedro que Pablo. Las cartas de Pablo son más tempranas. De hecho, con lo que más peleó Pablo al principio, por eso Gálatas, era con los judaizantes, eran con los que querían hacer los judíos, ¿sí? Después, cuando el cristianismo creció mucho entre los griegos, empezó el otro problema, que eran los que decían podemos pecar libremente. Esto se enseña hoy, Hoy hay gente que sigue enseñando esta locura, de que los pecados de la carne no afectan al espíritu. Que es una mal interpretación de la buena doctrina de la justificación que ya vimos. Porque el hecho de que yo puedo pecar sin perder mi salvación, porque mi salvación está situada en Cristo y la justicia de Dios, esto que vimos hoy, que sí es cierto, tiene que ver con que el Señor tuvo que buscar la manera de asegurar mi salvación, a pesar de mi debilidad. Nunca fue, ni se va a hacer, un permiso para pecar. La posibilidad de pecar, o sea, de desobedecer y ser santo al mismo tiempo, es imposible. No tiene ningún fundamento bíblico. ¿Me explico? Sí. Porque me muero en el pecado. Les quiero preguntar eso. Bueno, la respuesta... Si no la cuida, que realmente... Bueno, sí, yo te explico algo. Quien no cuida la salvación no es salvo. Ahora, yo eso lo puedo a ver, hay dos ideas dentro de la iglesia y las dos dicen lo mismo, pero lo dicen de distinta manera. Hay una parte, no quiero alargar, pero digamos, hay dos posturas dentro de la iglesia evangélica, hay dos posturas teológicas, arminiano y calvino, arminianismo y calvinismo. Uno dice que la salvación se pierde, otro dice que no. Ahora, los dos dicen que evidentemente si alguien se va y no vuelve, se perdió. ¿Qué es lo que dice uno y qué es lo que dice el otro? Bueno, una cosa, digamos, dicen lo mismo, pero visto desde distintos puntos de vista. A ver, visto desde mí, visto desde el hombre, si yo me aparto y no vuelvo, me perdí. Visto desde Dios, el que se aparta nunca se convirtió en realidad, porque nunca fue un elegido de Dios. Es alguien que creyó haberse convertido, que creyó estar convertido, pero que no. Ahora, yo soy la prueba viviente, y mi tío Jorge la prueba viviente, de que cuando Dios elige a alguien de verdad, vuelve. Mi tío Jorge fue recontra usado en su juventud en la iglesia. Presidente de la juventud, en la iglesia, un varón de Dios. Se apartó, su vida fue un desastre. Fue el primer divorciado de la familia en los años en que nadie se divorciaba. Estoy hablando cuando yo tenía 5 años. No existía el divorcio en Argentina. De hecho, no existía ni la ley de divorcio. Y mi tío se divorció, empezó a tener mujer por un lado, mujer por otro. Un desastre, porque nunca le pasó esto que nos pasa a todos, que fuimos criados en una iglesia legalista, donde decir, cuando me ponga cuenta con Dios, voy a volver. Si yo le cuento algo, no lo van a creer. Pero mi tío Jorge tuvo un reencuentro con Dios. Se arrepintió. Participó de la cena del Señor, hoy domingo. El lunes tuvo un infarto en una plaza. El lunes se murió de un infarto en una plaza.
Pero Dios le dio la posibilidad de reconciliarse con él. No sé si explico. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque mi tío Jorge era un escogido de Dios. No sé si explico. Él había tenido una conversación y el Señor no permitió que se le perdiera. Lo esperó todo lo que pudo, pero le dijo, mira, esto se te acabó, vení hoy. Y bueno, mi caso es uno. Yo me aparté del Señor durante 10 años, pero el Señor me trajo. Entonces, a ver, yo considero, pero acá es donde no quiero ser malinterpretado. Una persona que tuvo un encuentro genuino con Dios, esa persona no se aparta más del Señor. Ahora, eso no quiere decir que haya gente que se aparta y no vuelve. ¿Por qué? Porque es decir, lo que sí es antibíblico es creer que yo, porque ya levanté la mano, puedo pecar y ser salvo igual. Y voy a morir en pecado. Eso no existe en la Biblia. Porque yo puedo decir una cosa de dos maneras. Puedo decir, el que perseverare hasta el fin será salvo, que es lo que dice un evangelio. O puedo decir, como dice, que nada nos apartará del amor de Dios. Ni esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere? A ver, si una persona, yo puedo decir, a ver, lo que caracteriza a un hijo de Dios es estar agarrado del Señor el día que murió. Entonces, quien no hizo eso, no se convirtió. Podés decir que pidió salvación el grupo de Arminiano, o que nunca se convirtió el otro, pero lo que vamos es esto. Hay algo que es obvio. Quien deja el camino y no vuelve, se pierde. Si yo voy a lo que la palabra enseña, realmente vuelvo a decir, nosotros creemos que Dios nos escoge, que Dios nos elige, que Dios nos llama. Incluso una de las cosas que estamos viendo es que la fe es algo que Dios nos... Entonces, cuando todo ese proceso ocurre, cuando hubo realmente un nuevo nacimiento, cuando hubo una conversión, cuando hubo un arrepentimiento, cuando todo eso ocurrió, yo creo que la persona no se va más, ¿sí? Ahora, sí se va mucha gente, que es gente que en el fondo nunca estuvo salva, ¿sí? Igual esto es un tema que, vuelvo a decir, hubo exactamente 5 siglos de discusiones en la iglesia evangélica. Pero en Juan hay un pasaje que tal vez es el que tengas vos ahí para leer, que ahí dice, ¿no? Se fueron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿no? Quiere decir, en el fondo, nunca. Eso lo dice Juan. Te escuchamos, pastor. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique, porque completó, que por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él os santifique. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Me explico? Cuerpo, alma y espíritu. El Señor guarda a los suyos, ¿no? De hecho, hay un versículo, porque vuelvo a decir, quienes sostienen que la salvación nunca se pierde, lo fundan en un montón de versículos. Quienes dicen que sí también. Pero no es que la Biblia se contradice, es como la interpreto, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar claro que el que se aparta se pierde. Yo hablo de... Fíjense cuando... que vuelve el chiquero. Exacto. Que muere en ese estado. Claro. Sin arrepentirse, pierde. Obviamente, pero lo que pasa es que ahí dice como el perro vuelve a su vómito. Ahora, fíjense, ese ejemplo queda claro y se entiende claramente para aquel quien no tuvo una nueva naturaleza. Porque, no sé si me explico, al no tener una nueva... Yo como no tengo una nueva naturaleza, vuelvo al chiquero. Vuelvo al barro, vuelvo a lo que siempre estuve. Cuando en mí nace una nueva naturaleza, hay algo que yo ya no me siento bien ahí. Y hay algo que me va a traer. Ahora, esto no implica que hay un proceso, hay una lucha, el enemigo me confunde, no sé si se entiende. Empiezo con este concepto, me vuelve este legalismo de decir, primero me voy a poner a cuenta con Dios y después vuelvo. O sea, primero voy a ser bueno y después vuelvo. Y eso implica no volver nunca. ¿Me explico? No volver nunca porque...
No, el ir a la iglesia no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver. En el seminario me acuerdo que Milton Pope, que era el director del seminario, nos decía, ustedes tienen que predicar la salvación siempre en la iglesia. Una de las cosas que tienen que predicar siempre es la salvación, la salvación. ¿Por qué? Porque ustedes nunca saben cuándo esa persona que estuvo toda la vida en la iglesia le cayó la ficha y fue salvo. Porque ninguno de nosotros tiene un carnet de salvo. Yo no soy quien para juzgar si alguien es salvo o no es salvo. Y de hecho, salvo mi propia vida, ¿no? Ahora, quien me da testimonio a mí de mi salvación es el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo da testimonio de mi salvación. Por eso es que yo no puedo dar testimonio de la salvación de otro. Entonces yo, cuando tengo un hermano, yo no sé si ese hermano es un hermano que es carnal, si es un hermano inmaduro, o si es un hermano no convertido. Yo no lo sé. Ahora, yo tengo que predicar la salvación. Y predicamos la salvación. Ahora, ¿por qué lo predico a gente que hace 30 años que se convirtió? Porque yo tengo que predicar la salvación, porque yo no sé cuándo esa persona se convierte o no se convierte. Nadie lo sabe. Por eso que yo, por ejemplo, yo tengo una iglesia, supongamos, ¿no? Soy pastor hace 30 años y tengo las mismas 50 personas. Yo tengo obligación como pastor de cada cuatro mensajes, lo que tengo, volver a predicar la salvación. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo esas 30 personas realmente le cae la ficha y son salvos. ¿Cuándo nacen de nuevo? Yo no lo sé. Yo no sé si necesita un volverse a Dios, ¿no? En la imagen del hijo pródigo, uno puede sacar mucha leña ahí. Porque no se olvide que el convertir es un volverse a Dios. Es un volverme. De alguna manera, el hijo pródigo tuvo que volver a convertir, tuvo que volverse al Padre. Y dice, es más, una parte dice, volvió en sí, ¿no? Como que le cayó la ficha y se volvió. Ahora, era hijo, no dejó de ser hijo, pero también dice estaba perdido. Y si no hubiera vuelto, se hubiera perdido, pero volvió. No sé si... Entonces, yo lo que voy es esto. La prueba de que alguien fue salvo es que persevere hasta el último instante de su vida. Esa es la prueba de que fue salvo. Porque esa es la prueba esté en el grupo que esté. ¿Me explico? Entienda lo que entienda, esa es la prueba. Porque si alguien abjurara, negara a Jesucristo antes de morir, esa persona se perdió. Ahora, si se perdió porque perdió, o se perdió porque nunca estuvo, es otro tema. Hay muchos fundamentos para decir el que se fue nunca estuvo, porque de hecho Juan lo dice, se fueron de nosotros pero no eran de nosotros. Y si a esto le sumamos el concepto de elección de Dios, Dios sabe quiénes son los que iban a ser salvos y Dios eligió a quienes eligió. De algo estoy seguro, ninguno de los elegidos se pierde, ¿sí? Bíblicamente. Ahora, ¿cuál es mi prueba, mi garantía de ser un elegido de Dios? Yo no lo sé. Es el testimonio que el Espíritu Santo me da. Mi prueba es, yo tengo que perseverar hasta el último momento. Tengo que llegar a decir lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera, mantuve mi fe. Y me voy tranquilo. Porque si no llegara a eso, yo me pierdo. Ahora, que yo me pierda, no sé si perdí la salvación o nunca la tuve, es un tema que hace 5 siglos que se discute, no nos vamos a poner de acuerdo hoy. ¿Me explico? Pero no importa, el tema está, que vuelvo a decir, si yo veo la salvación como una obra de Dios en el hombre, una obra de la soberanía de Dios, lo veo desde Dios, eso es imperdible. Si lo veo desde el hombre sí se puede perder, porque estamos llenos de gente que no sé si se convirtió o creyó estar convertido o levantó la mano. De hecho, en las iglesias, vuelvo a decir, una persona pudo haber ido toda la vida a la iglesia y el Señor le va a decir, yo nunca te conocí. Pastor, lo que le decía con respecto a repetir lo de la salvación, Pablo dice, no me voy a cansar de repetirle las mismas cosas. Ahí hay un principio también de la doctrina. Muchachos, la doctrina de la salvación tiene que ser continuo. A ver, yo puedo hablar sobre escatología, las señales del perfecto, lo que yo no puedo es dejar de predicar las bases de la salvación, que es lo que ha pasado en la iglesia. ¿Por qué la iglesia de hoy es una iglesia que no sé si es iglesia realmente? Porque hemos empezado a predicar bendición, hemos predicado la bondad de Dios, el amor de Dios, el cambiar qué sé yo,
uno pone a veces, y uno escucha 38 mensajes y ninguno habla ni del arrepentimiento, ninguno habla del quebranto, ninguno habla de la santidad de Dios, ninguno habla del separarme para Dios, ninguno habla de la consagración. Bueno, ahí hay algo que está mal. Porque yo creo que ustedes necesitan estudiar el Apocalipsis y Daniel, y de hecho algún día vamos a llegar y va a ser hermoso, porque uno se goza en eso. Y una de las cosas que tiene que entender, cuando uno entiende la doctrina de la gracia, a mí estudiar eso no me asusta, a mí estudiar eso me da esperanza. Como dice Pablo que le dice, anímense hablando de estas cosas. ¿Y de qué cosas hablaba? Del fin, que Cristo viene por la iglesia. Hoy la iglesia legalista predica una segunda venida que nos aterra. No, yo tengo que entender que la venida de Cristo hoy sería una bendición, porque todos nosotros hemos sido justificados. Y si hoy nos vamos todos con el Señor. Ahora, ¿por qué estamos justificados? ¿Cómo? Ahora, yo pregunto, yo digo, si acá hay alguien que tiene temor de no ser salvo, bueno, nos tenemos que sentar a charlar aparte. Porque yo conozco, miren, esto es un testimonio de alguien que yo respeto mucho, que es un misionero norteamericano, no me acuerdo el nombre ahora, y él hubo un momento que su esposa, que fue misionera, que lo acompañó al Amazonas, hubo un momento que le preguntó, pero yo realmente estoy salva, soy salva. Y él dice que se aterró. Y le dijo, mirá, si me preguntas eso, tal vez no lo seas. Porque si tenés esa duda y no tenés el testimonio del Espíritu Santo, entonces vamos a sentarnos a charlar. Porque yo no puedo, la seguridad de tu salvación es algo que tenés que tener vos. No te lo puedo dar yo. Bueno, después de un tiempo le dijo, que soy salva. Se convenció de que había sido salva. No se me explicó. Ahora, ¿cuándo fue salva? Ahí antes, no sé, Dios sí lo sabe, yo no. El esposo no lo sabe, pero lo que yo sé es una cosa. Yo tengo que tener seguridad absoluta de mi salvación. Y si yo no la tengo, estoy en un problema. Si yo no la tengo, tengo que buscarla. Porque yo tengo que sentirme seguro de mi salvación. Porque si yo no estoy seguro de mi salvación, no puedo evangelizar, no puedo predicar, no puedo hacer nada. Yo tengo que estar seguro de mi salvación. Y es más, tengo que estar seguro de que yo no voy a perder mi salvación. Porque primero estoy convencido de que yo, pase lo que pase, no voy a ser infiel y no me voy a apartar. Y segundo, tengo que estar convencido que si en mí viniera la duda y viniera la tentación y viniera la prueba de la tentación de querer hacerme dejar, estoy seguro que Cristo no me va a soltar la mano y que Él no me va a dejar apartar. Esa es mi seguridad. ¿Se entiende? Ahora, esa seguridad es fruto de una comunión diaria con el Señor. Es fruto fruto de una relación con Dios. Si yo pierdo mi relación, yo pierdo mi seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidemos que cuando estamos separados de Dios, cuando estamos en pecado, cuando algo nos separa de Dios, yo automáticamente pierdo mi comunión con Dios. Por eso es que yo tengo que entender, una cosa es perder la comunión con Dios, otra cosa es perder la salvación. Cuando yo me separo de la presencia de Dios porque me fui de la iglesia, porque pequé, porque me rebelé, y yo me separo, yo rompí mi comunión con Dios. Automáticamente pierdo toda seguridad de mi salvación. Ahora, si yo me convertí realmente, si yo soy un escogido de Dios, a ver, ¿mi salvación se perdió? Todavía no se perdió porque todavía no me morí. Dios se va a ocupar de hacerme volver. Dios, no sé, a ver si me explico. Esa es mi seguridad. Yo confío en que mi salvación está en las manos de Jesucristo, no en mi fidelidad, porque si fuera por mí yo capaz que flaqueo. Pero cuando yo pienso que puedo flaquear, digo, Señor, no me sueltes. Pero era tal la manía que tenía, porque yo siempre, a mí me impactó mucho lo de los mártires, ¿no? Y ver testimonios de mártires aún en el siglo XXI, sigue habiendo mártires. Y yo siempre digo, Señor, yo tendré el valor de dar la vida por vos, yo no sé. Porque hay que dar la vida por Cristo cuando uno le meten una pistola en la cabeza, o lo van a cortar en pedacitos, o lo van a prender fuego, ¿no? O lo van a enterrar vivo. Que son cosas que ocurren hoy. Entonces yo siempre además, yo no sé si sería fiel hasta el final o no. Pero que sí es lo que sé, que si tuviera que vivirlo, el Señor no me va a permitir a jurar de mi fe, porque yo creo en Él, no en mí.
Yo sé que yo puedo aflojar, yo sé que yo podría negar a Cristo con una amenaza de muerte, pero yo sé que si la tuviera que vivir, el Señor me daría la fortaleza. Esa es mi fe. El Señor me daría la fuerza de pasar esa prueba, porque Dios nunca tienta a nadie más allá de lo que puede soportar. Entonces mi seguridad está en Cristo ahí. Yo no estoy seguro de que yo no voy a negar a Cristo, pero sí sé que el Señor no me va a permitir negarlo. Ahí, esa es mi seguridad. Esa es la seguridad de salvación. No es la seguridad de mañana voy a pecar porque estoy salvo. Eso es pantochada. Eso no existe en la Biblia. La seguridad es esta. Yo no puedo saber si mañana no le voy a fallar al Señor. Lo que yo sé es que el Señor no me va a dejar que le falle, porque Él asegura mi salvación. Él es en quien mi fe está en Él, no en mí. Esa es la seguridad que yo tengo. No sé si se entiende. Y esa es la seguridad que tenemos que tener todos nosotros. Ahora, esa seguridad viene de una comunión. Esto ocurre porque yo oro de madrugada. Ahora, si yo mañana pasara una semana sin orar, 2 meses sin orar y dejara de leer la Biblia, lo más probable es que esta seguridad la pierdo. Yo la pierdo. ¿Por qué? Porque perdí mi comunión con Dios. Tengo que recuperarla. Ahora, es probable que yo no haya perdido mi salvación, pero sí perdí mi seguridad, sí perdí mi comunión. Tengo que recuperarla. ¿Por qué? Porque sin esa seguridad yo no podría estar enseñándoles a ustedes nada. Yo estoy seguro de mi salvación, aún con los millones de defectos que sé que tengo, porque sé que el Señor me ama y el Señor pagó por mí, y yo creo en la obra redentora de Jesucristo. Y sé que estoy en un proceso de santificación que cuando llegue al final no voy a decepcionar a mi Señor. ¿Y sabes por qué sé que no lo voy a decepcionar? Porque confío en el Redentor. Yo confío en mi Redentor, que es Jesucristo, no confío en mí. Yo sé que a Él le puedo fallar y sé que le fallo todos los días, pero sé que Él no me va a dejar abandonarlo. Esa es mi seguridad. Ese es el concepto. Ahora, volviendo ahora al tema de la santidad. Volviendo al tema de la santidad, ¿no? Porque el tema de la seguridad es otro. Sería otra doctrina que después vamos a estudiar y profundizar. Yo tengo que entender que ahora, ¿cómo andamos con la hora? Si no, hago un resumen ahora y por ahí redondeamos mañana, porque ya estamos medio, ¿no? Podemos hablar de 3 tiempos en la santidad, o una santidad dividida en 3 tiempos, ¿sí? Y acá es donde yo tengo que entender, voy a terminar de entender esto. Hay una santidad. Puedo hablar de una santidad en futuro, puedo hablar de una santidad presente y puedo hablar de una santidad pasada. Vamos a arrancar con la futura para entenderla. Vamos a explicar la futura y la pasada. Y la presente va a ser fácil de entender porque es lo que está en el medio. Arranquemos por la pasada mejor. ¿Qué es la santidad pasada? La santidad pasada es esa santidad inicial que todo creyente tiene por el solo hecho de ser creyente. Y la santidad pasada tiene su fundamento en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Esa santidad pasada que pasó en el monte del Calvario hace 2000 años y que yo experimento hoy cuando me convierto, esa santidad pasada tiene como fundamento la obra redentora de Jesucristo. Esa santidad me da la santidad necesaria para que yo alcance la presencia del Señor. La obra que Él hizo, no lo que yo hago. Quien nació de nuevo, quien fue justificado, quien se unió a Cristo, quien fue adoptado, quien se arrepintió, quien se convirtió, tiene esa santificación inicial. Cualquiera de esas cosas que falte, no la tiene. Si una persona no nació de nuevo, no se convirtió. Si una persona no se arrepintió, no se convirtió. Si una persona no tuvo fe, no se convirtió. Algo falló. Cree estar convertido, pero no ocurrió. Ahora, el nuevo nacimiento es algo que Dios hace en mí. La adopción es algo que Dios hace. Es un acto de Dios. El ser engendrado es algo que Dios hace. La justificación es algo que Dios hace. La santificación es algo que Dios hace. La conversión es algo que ahora Dios lo hace en mí. Yo tengo que ponerme a disposición de Dios. Yo tengo que ocuparme de que esto ocurra. Yo tengo que buscar su presencia para que esto ocurra. Yo tengo que buscar su palabra para que esto ocurra. Si un creyente no lee la Biblia, no va a ser nunca santificado, porque la Biblia es el proceso con él. En mi oración, en mi lectura bíblica y mi estudio, es donde yo soy alimentado, yo soy santificado. Si yo he visto esto, ¿por qué creen que nos cuesta tanto leer la Biblia? Satanás tiene todos los cartuchos puestos para que no leamos la Biblia.
¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque el Satanás no quiere que oremos. Porque nosotros orando con una Biblia en la mano, somos una bomba atómica para el reino de las tinieblas. No tiene cómo pararnos. No tiene cómo pararnos. Entonces apunta a que no lleguemos ni a la oración ni al estudio de la palabra. Tratan de evitar que me llena de problemas, de cosas, de falta de tiempo, de actividad en la iglesia, lo que fuere. Pero el tema es que yo no llegue a mi comunión con Dios. La comunión con Dios implica sí o sí orar y leer la Biblia. Orar y estudiar la palabra. Oración. Y es como respirar y alimentarme. Cualquiera de las cosas que me falte, me morí. Por falta de respiración, por falta de alimento, me muero. Mi comunión con Dios es orar, es hablar, pero también es leer. ¿Por qué? Porque el orar es un hablar. Yo le hablo, ¿y cómo me contesta? Con esto me contesta. Me contesta con esto. Quien dice, yo nunca escuché la voz de Dios, bueno, lee la Biblia. Porque la vas a escuchar. Porque 99 de 100 de las veces que escuchamos la de Dios, la escuchamos leyendo la Biblia. Porque yo leo el texto, pero Dios me habla de ahí, adentro. O sea, la Biblia, yo leo las palabras de la Biblia, pero a mí Dios me habla acá. Dios me habla acá. Uno siente la voz de Dios leyendo la Biblia. De pronto un versículo que leíste 20 millones de veces, ¡pum!, ese día se te iluminó. Porque ese día te habló con ese versículo, otro día no. Entonces Dios, ahora, esto es comunión. Entonces, volvemos al tema, santificación inicial. La santificación inicial es la obra de Jesucristo en la cruz, la obra del Calvario. Quien se convirtió y nació de nuevo tiene la santificación inicial. ¿Cuál va a ser la santificación final? ¿Cuándo se va a acabar el proceso de santificación? Hoy lo dijimos. Cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección de los muertos en Cristo primero, dice que, 1 Corintios 15, Dios le va a dar un cuerpo glorificado. En ese cuerpo glorificado, en ese instante que salen de las tumbas, se acabó el proceso de santificación. Porque ese cuerpo nuevo que reciben está totalmente santificado y a partir de ahí hay imposibilidad de pecar para ese creyente. Si yo estoy vivo cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo serán levantados primero, mi abuelo y mi papá se van a levantar. Ahora, yo me voy a encontrar con ellos, dice, y yo también voy a ser glorificado en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Traducción en castellano, versión común, en un pestañeo voy a ser transformado. Ahí santificación final, santificación futura. En ese abrir, cuando Cristo venga por su iglesia, y yo estoy vivo, en un pestañeo, mi cuerpo va a ser glorificado. Santificación final. A partir de ahí, yo ya no peco más. Ya la naturaleza del pecado dejó de existir en mí. Quienes están en un proceso intermedio, porque en el mientras tanto hay un proceso intermedio, mi papá y mi abuelo hoy están en un proceso intermedio. Ya están en la presencia de Dios, pero no tienen todavía sus cuerpos glorificados. Ellos hoy, su santificación no fue concluida todavía. Ellos hoy no tienen posibilidad de pecar porque ya la carne está muerta, pero tampoco terminó su proceso de santificación porque sus cuerpos todavía no fueron santificados. Entonces, ellos hoy, esta etapa intermedia, donde no hubo resurrección, pero ya hubo muerte, los santos en Cristo, los creyentes en Cristo, ya no pueden pecar porque no tienen la naturaleza pecadora, murió, pero tampoco no fue terminada la obra de santidad, porque todavía falta la santificación de sus cuerpos. ¿Se entiende? Entre la santificación inicial, que es la que yo tengo por haber sido salvo y está basada en la obra de Jesucristo en la cruz, y la santificación final, que es la que voy a recibir cuando Cristo venga, yo estoy en el medio, que es la santificación presente. En este proceso de santificación presente, yo tengo prueba y error, tengo victorias y derrotas. Ahí es donde todo hijo de Dios, se encuentra con la realidad de Romanos 7, donde quiere hacer el bien y no le sale. Y en ese querer hacer el bien y que no me sale,
Yo tengo que tener la seguridad de que mi salvación está asegurada igual, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, mientras yo no deje el camino, y dejar el camino implica abjurar de mi fe, ¿sí? Mientras yo no me haga mahometano, mientras yo no me haga ateo, mientras yo no me haga... Esa salvación está asegurada en Cristo. A mí que me toca perseverar, buscar, andar en el Espíritu, por más que me dé la cabeza y por más que caiga y por más que me equivoque, yo tengo que entender, estoy en un proceso de perfeccionamiento, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Y tengo que tener paciencia. Incluso no tengo por qué apresurarme y tratando de adelantar el proceso, porque el proceso es algo que depende de Dios y el adelantar el proceso para mí es buscar la presencia de Dios. No forzarme, obligarme a algo. No sé si me explico. Si me tengo que obligar a algo, me tengo que obligar a buscar la presencia de Dios, a orar, a estudiar la palabra, a ponerme en la presencia de Dios, a buscar alimento. A eso me obligo. Es inútil que me quiera obligar a no drogarme, a no pecar, a lo que sea, porque es tiempo perdido. En algún momento voy a caer, porque la manera que yo tengo de no caer es alimentarme del Señor, es buscar al Señor. O sea, mi obligación es, Pablo lo explica en Romanos 8, con andar del Espíritu o andar en la carne. Estamos hablando de lo mismo con distintas metáforas. O ando en el Espíritu o ando en la carne. O alimento el Espíritu o alimento la carne. Es decir, yo no puedo ver pornografía y estudiar Romanos 8 al mismo tiempo. Entonces, entre las dos cosas tengo que elegir Romanos 8. Tengo que elegirlo estudiar Romanos 6. Porque a ver si todavía aburrido, sin nada que hacer, se me ocurre ver pornografía. No. Tengo que evitarlo. Y una de las maneras de evitarlo es ponerme a estudiar la palabra. ¿Por qué no? ¿Me explico? Y pongo este ejemplo, porque este ejemplo estúpido, que parece tan estúpido. Hermanos, uno de los objetivos... Hay 3 empresas que se dedican a la pornografía en el mundo. Uno de los objetivos que tiene es destruir el cristianismo. Porque se meten y se meten y se meten y se meten y llenan. Y yo ahí donde, ¿qué dice Pablo? No alimentéis los deseos de la carne, tengo que alimentar el espíritu. Si yo me pongo a ver eso, ¿qué estoy alimentando? Estoy alimentando mi perversión. Estoy alimentando mi carne, estoy alimentando mi deseo, estoy alimentando mi deseo de adulterar, mi deseo de fornicar, mi deseo de ser infiel, mi deseo de fantasía rara. A lo mejor se me ocurre ser, no sé, más ahora que yo no sé cómo será la pornografía ahora, porque hace mucho que no veo, pero capaz que ahora es más perversa que antes. Me explico, capaz que ahora tiene que ver con esto de ideología de género, está todo mezclado, está todo, yo no sé cómo será ahora, pero yo me meto a ver eso y me ensucio, me pervierto, porque estoy alimentando ¿qué? Mi carne. Y como la carne no mejora, a mí lo único que me queda es matarla de hambre, matarla de inanición. ¿Cómo? Alimentando el espíritu, andando en el espíritu. Pablo es un maestro en la santidad, porque habla de la santidad sin hablar de la santidad. Habla del arrepentimiento sin hablar del arrepentimiento. Lo ejemplifica. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos. No os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo. ¿Qué está hablando? Del arrepentimiento. Está hablando del proceso de santificación. Está hablando de separación. Desvestidos del viejo hombre y vestidos, está hablando de sacar lo malo y meter lo bueno. Está hablando, no anden en la carne, anden en el espíritu. Está hablando de santificación, está hablando de, pero está hablando usando metáforas distintas que me ayudan a entender. Este proceso del medio que es tan difícil porque tiene que coexistir en mí naturalezas. Una que ama al Señor, que quiere buscar su debilidad. Satanás sabe, en algunos es el sexo, en otros es la bebida, en otros es la droga, en otros es el amor a la guita, en otros es el ego, sentirme importante, en otro el querer ser mejor que el otro, no sé, cada uno tiene su debilidad y Satanás la tiene recontra patentada, certificada y estudiada, y nos pega donde más nos duele a cada uno. Al religioso le pega con la religión, al carnal con, no sé, con lo carnal, al espiritual por el sentirse no sé qué, pero a cada uno le busca su debilidad.
Y a esto, por eso que yo tengo una de las cosas que a mí me hace tomar conciencia de cuáles son mis debilidades, es mi íntima comunión con el Espíritu Santo, que es lo que a mí me santifica. Nosotros, por ejemplo, subestimamos cuando hablamos del ego, del egoísmo. Hermanos, el 98% de los pecados se basan en el egoísmo. Porque yo le voy a decir algo que parece tonto, pero hasta la perversión sexual tiene que ver con el egoísmo. Porque es ver el sexo como un autocomplacerme egoísta en lugar de complacer a quien amo. Y hasta mi adicción al sexo tiene que ver con un egoísmo. No sé si me explico. Y eso mismo lo puedo llevar a la debilidad que sea. La soberbia, la droga, pero tiene que ver con un yo, con un mío, con algo mío. Y busca la manera de lograr mi debilidad. Ahora, yo no sé cuál es tu debilidad, pero el Espíritu Santo la tiene clara, y vos también. Entonces vos tenés que estar a solas con el Espíritu Santo para que Él trabaje tu debilidad. Ahora Pablo dice, en mi debilidad está mi fortaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mi debilidad nunca es mejorada, que mi debilidad nunca, mi carne nunca mejora, pero tener conciencia de mi debilidad es mi fortaleza, porque yo sé que ahí tengo que acudir al Señor. Porque a ver, yo sé que no tengo problema con la bebida, entonces yo puedo tomar vino sin problema. Ahora, si yo fuera alcohólico, yo no puedo tener acceso al vino, porque ahí está mi debilidad. Entonces yo puedo comprar vino porque sé que ahí no está mi debilidad. Ahora, si yo fuera alcohólico no podría comprar vino, porque ahí está mi debilidad. Si mi debilidad es el ratonearme y la pornografía, tengo que tener mucho cuidado con lo que veo, en internet, en Netflix, porque la pornografía no está solamente en la pornográfica hoy, está metido en todos lados. Yo soy un tipo que tiene una tendencia natural a desear lo perverso, a lo carnal, porque estoy en una etapa primigenia de mi vida. Voy a tener que cuidar mucho lo que veo, mucho lo que leo. ¿Por qué? Porque no puedo alimentar ese deseo. Voy a tener que ocuparme de la palabra, ocuparme de eso, ¿sí me explico? Ahora, hay algo, muchachos, que es obvio. Yo no puedo alimentar la carne y el espíritu al mismo tiempo. Y esto es el gran descubrimiento de Romanos 8, en Pablo, que es el himno a la santidad. ¿En qué consiste? En vivir en el Espíritu. Es la metáfora más hermosa, el caminar con Dios. Y entonces, en lo práctico, ¿qué implica? En lo práctico implica alimentar mi ser espiritual, alimentar mi hombre espiritual. Tengo que tener cuidado con lo que veo, tengo que tener cuidado con lo que escucho, tengo que tener cuidado con lo que alimento. Yo puedo ingerir alcohol si no soy alcohólico. Y si soy una persona que no tiene un gran problema con la perversión sexual, a lo mejor puedo ver una película que a mí no me hace por ahí mucho daño porque la vi, no me gustó, pero ahora, si yo soy un tipo que tiene esa habilidad, hermano, esto no lo puedo ver. Si una persona tiene una tendencia natural, por ejemplo, a lo perverso, a lo pornográfico, yo le diría, no solo no mire pornografía, no mire ni Netflix. No vayamos casi ni al cine, o sea, como tengo que separarme de casi todo. ¿Por qué? Porque hoy se me mete y se me mete y se me mete. Y empiezo, entonces, ahora cada uno tiene su debilidad. Nosotros tenemos claro cuál es. ¿Y por qué Pablo dice, mi debilidad está en mi fortaleza? Porque yo necesito saber cuál es mi debilidad y poner mi fe en mi Redentor, no en mí. O sea, ahora yo sé que no voy a caer porque me consagro a Él y le pido, le ruego, mojo las sábanas pidiéndole que no me deje caer. Y ahí está mi fortaleza. Ahí está mi fortaleza. Por eso dice que no tiene ninguna, él le da todo. Cuando no tiene ninguna fuerza, él se multiplica. Amén. Porque ahí es donde yo tengo, porque el gran problema es creerme capaz de resistir la tentación. Y vuelvo. Si yo tomo un vaso de vino o de cerveza es porque no soy alcohólico, porque si lo fuera no lo haría. Porque no me pondría, a ver si todavía me viene el deseo. Vamos a anular el deseo. Anulemos el deseo.
Entonces volvemos. En mi debilidad está mi fortaleza. ¿Qué quiere decir? Mi fe está en mi Redentor. Conociendo mi debilidad, pero consagrándola a Él. Alimentando lo opuesto a esa debilidad. Entonces voy a tratar de hacer lo opuesto. Si mi debilidad está en perder el tiempo, a ver, por ejemplo, David ¿cuándo pecó? ¿Cuándo pecó David? Cuando estaba en la terraza, sin hacer nada, y se le ocurrió mirar a una vecina. Y perdió. Ahora, estaba en batalla y era imparable. Estaba en Adulán y convertía todo, hacía que lo rechazado de la sociedad se convertía en los generales de él, en los valientes de David. Era un capo. Pero ¿dónde estaba su debilidad? En estar en la terraza sin hacer nada. Bueno, si mi debilidad es esa, yo no puedo estar en la terraza sin hacer nada. Tengo que conocer que esa es mi debilidad para no entrar. Y si conozco esa debilidad, yo me consagro de tal manera, tengo que buscar el consagrarme para que mi fe esté que en mi Redentor me proteja de eso y no me permita. Amén. En este proceso yo tengo que no desanimarme, porque hay victorias y hay derrotas, ¿sí? Hay tropiezos. No importa. No importa no significa tropecemos a propósito. Implica si tropecé no tengo que autolacerarme, no tengo que separarme de la iglesia, tengo que alejarme de Dios, porque me siento indigno de su presencia. Al contrario, tengo que volver a Él, tengo que buscar su presencia, tengo que buscar que Él me fortalezca en mi debilidad confiando en Él. Y este proceso es el proceso de santidad presente, donde yo tengo un trato con Dios, que es personal. Dios trata a cada uno distinto, porque cada uno de nosotros somos distintos, así como no hay dos huellas dactilares distintas, no hay dos hijos de Dios iguales. Perdón, no hay dos huellas dactilares iguales, tampoco hay dos hijos de Dios iguales, y no hay dos tratos de Dios iguales. Dios te trata a vos de una manera y a mí de otra, pero si nos ponemos los dos en la presencia del Señor, los dos vamos a ser tratados, los dos vamos a ser santificados, y nuestra esperanza está en Él, no en mí. Si yo tengo que confiar en mí, en el proceso de santificación, estoy perdido. Mi confianza está en Él. Yo soy consciente de mi debilidad, yo soy consciente de mi flaqueza, yo soy consciente que si por mí fuera yo me pierdo. Pero mi fe y mi esperanza están en Él. Mi fortaleza viene de Él y yo me aferro a Él. Y si por alguna razón me aparto, tengo que saber que esto de primero me voy a portar bien y después vuelvo es una mentira. Eso tengo que romperlo. Me voy a poner a cuenta con Dios y después vuelvo. No, tengo que volver para ponerme a cuentas. Porque para ponerme a cuentas tengo que volver primero. El volverse es primero al proceso de perdón y santificación. No puedo darlo vuelta, es decir, primero me pongo a cuentas con Dios y después vuelvo. No, el volver es ponerme a cuentas. La conversión es volver, el ir a Dios. Una de las cosas que Satanás va a utilizar es el hacernos caer para después acusarnos. En este proceso de caída y acusación, yo me defiendo con lo que hoy estudiamos, la doctrina de la justificación. Y yo me defiendo con esa doctrina y doblo mis rodillas y pido perdón y pido santidad y digo, Señor, fortaleceme en mi debilidad. Y ante la acusación del enemigo me vuelvo a Dios en vez de esconderme de Dios. Te puedo asegurar que va a tener que cambiar de estrategia, va a tener que venir por otro lado, porque por ese lado no te agarró. Entonces va a buscar otra. Cuando descubras la otra estrategia, empezás de vuelta. No sé si se entiende, porque lo concreto es eso. Yo tengo que entender que cuando descubrí una debilidad, ahí vuelvo a doblar mis rodillas y vuelvo a saber que mi fe está en mi Redentor, no en mí. Mi fe está en mi Redentor. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que no nos avergüenza. La seguridad que yo tengo en mi salvación no depende de mí, depende de mi Redentor. Aleluya. Padre amado, Señor misericordioso,
Gracias por tu palabra. Señor, la salvación que vos diseñaste es tan perfecta que aún hoy, conociéndola, no dejamos de asombrarnos de tu perfecto plan, de tu perfecta obra y de todo lo que has empezado en nosotros. Y Señor, nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra, y tu palabra nos dice que comenzaste una obra que no vas a dejar inconclusa, que comenzaste una obra que vas a terminar. Y en eso está nuestra esperanza, Señor, y en eso está nuestra fe. En ti, no en nosotros. Por eso es que encomendamos nuestras vidas a ti. Encomendamos nuestro espíritu a ti. Y nos ponemos hoy en tus manos, Señor. Santifícanos. Queremos consagrarnos a ti. Queremos ser salvos, Señor. Queremos agradarte. Queremos adorarte. Queremos disfrutarte por la eternidad. Sabemos que somos indignos ante tu santidad. Sabemos que somos indignos ante algo tan distinto, tan ajeno a nosotros como tu santidad, como tu presencia, como tu gloria. Por eso te adoramos y te agradecemos por ese plan perfecto de haber enviado a Jesucristo, de haber pagado nuestro pecado, de habernos llamado, habernos elegido, habernos insuflado esa fe necesaria para creer en tu salvación y en tu redención. Te agradecemos habernos elegido, habernos llamado, habernos perdonado. Agradecemos tu santificación, agradecemos tu justificación. Y Señor, nuestra esperanza está solamente en ti y nada más que en ti. Ayúdanos a perseverar hasta el último instante de nuestra vida, porque nosotros no sabemos si vamos a perseverar hasta el fin, pero sí sabemos que vos no nos vas a soltar, que vos no nos vas a dejar el camino, porque en vos confiamos y en vos ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Te amamos, pero te necesitamos, Señor. Ten misericordia de nosotros y no nos sueltes. Cumplí tu palabra, tomanos en tus manos y no nos sueltes, para que podamos perseverar hasta el último aliento que demos en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el único nombre en que confiamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.